Por fin nos encontramos. Bienvenidos, bienvenidas a todos, ¿sí? Y a todas, y a todes, y como se diga. Bienvenidos, ¿sí? Vamos a tener una charla en este tiempo, ¿sí? En el transcurso de esta hora y pico, vamos a tener una charla. Yo considero de vital importancia, ¿sí? ¿Por qué digo de vital importancia? Porque vamos a hablar de lo que no se suele hablar, vamos a hablar de lo que nadie habla, en definitiva, ¿sí? Vamos a hablar de eso. ¿Y de qué es lo que nadie habla, Gallego? De lo que nadie habla, en general, es de la gran incapacidad que estamos teniendo socialmente para vincularnos y a partir de allí aplicarlo al laburo. ¿Qué quiero decir con esto? Cómo hacer progresar una carrera en función de habilidades interpersonales. Por eso la charla lo titulé Salir de atrás del teclado. ¿Es posible? Porque cuando estamos atrás del teclado, ¿sí? El de la PC, el de acá, cualquiera, cuando estamos detrás del teclado, nos sentimos cómodos, nos sentimos protegidos, nos sentimos invulnerables, ¿sí? Y cuando uno sale de ese lugar y tiene que enfrentar al mundo real, al cara a cara, al día a día y fundamentalmente también a personas, colegas con los cuales tenés que desarrollar un trabajo en conjunto o por el contrario, vender una idea para un cliente, por ejemplo, se nos complica el panorama, se nos nubla todo el panorama y no sabemos qué decir, cómo decir, de qué manera decirlo. Y toda digamos, la carga expresiva y expositiva que vos bien dejaste plantada en un Genially, en un Power, en una presentación o en donde fuere, en el momento del cierre, carece de pregnancia, carece de vitalidad. Es algo que se ve mucho, pero mucho, ¿eh? Muchas buenas ideas. Yo les diría que en la última década, la mayoría de las buenas ideas, yo trabajo fuertemente en la especialidad publicitaria. Esta charla está abierta y yo después voy a charlar con ustedes para que me digan sus realidades, sus contextos y por supuesto adaptar la charla a sus intereses, que es lo que siempre nos conviene, ¿no? Hacer. Entonces yo decía, eh, retomando el tema, muchas veces vos tenés una, digamos, un muy buen trabajo presentado, pero fracasás en la venta de ese trabajo, en la exposición. ¿Por qué? Básicamente porque tenemos incapacidades discursivas y de vínculo interpersonal para poder seducir, enamorar, convencer y argumentar frente a otra persona. Se ve mucho esto. En las generaciones jóvenes, 20, 30 años, ya se ve con mayor fuerza. ¿Por qué? Porque son nativos digitales y claramente han nacido en ese contexto. En los adolescentes se ve mucho más aún, ni hablar en los niños. Digamos, es un tema que es una bomba de tiempo que en la medida en que vayan transcurriendo los años se va a verificar más. Hoy en día, con la cuestión de la pandemia, el mundo digitalizado que hemos vivido en este último año y medio, dos, que por suerte ya estamos saliendo, hay estudios que marcan que más de un tercio de los adolescentes, estudio global, suele pasar más de un día sin hablar. Sin hablar. Bajan, comen, se sirven algo, suben a su pieza, están todo el día chateando, tienen una clase por Zoom, etc. No hablan. No emiten un solo sonido gutural desde la garganta. Esto obviamente produce una atrofia discursiva. Músculo que no se utiliza, ¿viste? Es como que empieza
a atrofiarse. Bueno, nuestra capacidad de habla empieza a atrofiarse, nuestra capacidad expresiva empieza a atrofiarse. Y por eso es tan importante, tan relevante, que nosotros aprendamos, reaprendamos en definitiva, a utilizar esas competencias, a aplicarlas, ¿sí? A lograr a partir de ellas un plus. Me dice Katy Escudero, es por eso que nos molestan las llamadas, preferimos escribir. Claro que sí, claro que sí. Nos molesta incluso escuchar la voz, preferimos leer el mensaje. ¿Qué pasa si vos en el WhatsApp recibís un mensajito y te dice el tiempo es 3 minutos 15? Oh, nos molesta. Le pongo el por 2, por 4, bla, 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 para que pase rápido. En cambio, si leo no, me tomo el tiempo. ¿Por qué? Porque existe una percepción de riesgo cuando hay un otro personalizado, cuando hay un otro real. Cuando el otro es virtual, cuando no lo veo, cuando no existe realmente y es virtualizado, yo me siento más seguro, más segura, más protegida. Cuando el otro aparece de manera real, en una voz, por ejemplo, ya me complica más. Si yo tengo que hacer el mensaje de voz para comunicar algo, y lo dudo, porque estoy pensando en, lo va a interpretar bien y a ver si digo bien las cosas, me dan inseguridades que escribiendo no. ¿Por qué razón? Fundamentalmente porque cuando escribo puedo borrar y cuando hablo no puedo borrar. Algo que dije quedó. Está bien, un mensaje que envié, mandó, ya está enviado y todo, pero quiero decir, mientras estoy escribiendo puedo volver para atrás y volver. Si yo estoy hablando frente a una persona, cosa que dije, metí la pata si era equivocada. Y ese es un error del que después hay que remarlo. Por esta razón, este sentido de exposición que no queremos tener, es que fueron ganando espacio las palabras escritas y perdieron espacio las palabras habladas. ¿Sí? Perdieron espacio. Este es un análisis situacional, así estamos plantados hoy. En mi profesión específica, en la publicidad, ¿esto qué provoca? Provoca malos entendidos con los clientes. Provoca que cueste vender una idea. Provoca dificultades para negociar un presupuesto. Provoca errores interpretativos a la hora de hablar de una planificación de campaña. Básicamente porque nos cuesta comunicarnos de manera no digital. Insisto con esto, nos cuesta comunicarnos de manera interpersonal. Y un poco de lo que se trata esta charla abierta es de que podamos recuperar esas capacidades, ¿sí? Que entendamos que eso es muy interesante recuperarlo, muy valioso, porque hay mucha gente que perdió esa capacidad y hoy no la tiene. Entonces, vamos a ver este tipo de cuestiones. Cómo sobrellevarlo, cómo llevarlo adelante y cómo solucionarlo. Digamos, el objetivo mío en la charla con ustedes es aportarles soluciones, no nada más que una descripción de tema y teoría. Aportar soluciones. De eso se trata aquí, ¿sí? Yo les pregunto, los que están aquí en esta charla, en este momento, ¿son de las carreras de publicidad o comunicación o son de un ámbito externo a eso? ¿Sí? Vayan escribiéndome para yo poder darme una pauta de cómo hablarles. Publicidad, Santiago me dice comunicación. ¿Quién es más? A ver. Escríbanme, me interesa saberlo. Gráfica es comunicación. Fabio, marketing, me parece muy bien. Daniel, comunicación visual, bien. Estamos hasta ahora enfocados en negocios y comunicación. ¿Quién más? Hilary, diseño, ¿sí? Diseño de interiores, fundamental ser lo suficientemente convincente en tu venta personal para este tema, absolutamente.
Diseño y comunicación visual, Melanie, muy bien. ¿Sí? ¿Alguien más? Cuéntenme. Siempre esto viene bien para ir aprendiendo y entendiendo quién es mi auditorio. Bien, podemos decir en líneas generales que estamos en el plano de la comunicación, entonces lo voy a enfocar desde ese lugar, por supuesto. Para ir comenzando, Nicole Córdoba, vieja conocida, ¿sos quien creo que sos? ¿O fuiste alumna mía, me parece? Bien, dicho esto, ¿de qué vamos a hablar entonces? De cómo vincularnos, cómo llegar. El proceso creativo, ahí está. Me imaginaba. Bien. Bueno, vamos entonces a ver qué son las relaciones interpersonales. Primero que nada, es una interacción recíproca entre dos y más personas. Esa es la definición técnica, ¿no? Nosotros, como seres humanos, somos seres sociales y necesitamos de relacionarnos con otras personas, ¿sí? La interacción que se tiene con otros desde la edad temprana influye. Esto también es importante saberlo, ¿sí? Todas las capacidades interpersonales que desarrollamos de niños y de niñas después se exacerban cuando somos adultos. Entonces, si yo de niña era una persona muy dada, de adulto voy a tener buenas interrelaciones personales. Si de niño era caprichoso, me va a costar más. No significa que no se pueda aprender, pero lo que digo es que existe como una memoria emotiva que en los primeros años aquellas relaciones interpersonales primarias definan el plano y el tono comunicacional que vamos a desarrollar a futuro, en la edad adulta. ¿Sí? ¿Por qué son importantes las relaciones interpersonales? Y hago de esto un tema propio, un paradigma. Porque ayudan a las personas primero a reconocernos a nosotros mismos. ¿Qué lugar ocupo yo en la sociedad? Eso lo define la manera en que tengo de relacionarme. No lo define ni mi trabajo, ni mis valores, ni mis hábitos. Todas esas son variables que tranquilamente las puedo sacar desde la Big Data y la inteligencia artificial. El lugar perceptivo que uno ocupa en una sociedad es a partir de mi capacidad de vínculo. Y después vamos a hablar de esta palabra, capacidad de vínculo. ¿Sí? Porque a partir de estos vínculos uno construye identidades, reconocemos valores y principios, y en base a ellos nos vamos desenvolviendo de manera adecuada en una sociedad. ¿Sí? Es importante, primero que nada, identificar los tipos de comunicación que existen. ¿Sí? O sea, primero que nada, nosotros lo que tenemos que ver es los tipos de comunicación que existen. Yo estoy buscando aquí, ahí va. Tenemos que buscar los tipos de comunicación que existen. Ahí está. Compartimos la pantalla. Ahí la estamos compartiendo, creo. Bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver algunos aspectos. En primer lugar, ¿cuáles son las competencias interpersonales que uno tiene que aplicar en una profesión? Ya sea de diseño, de comunicación, de publicidad, de marketing. ¿Cuáles son las competencias interpersonales válidas para desarrollar un buen ámbito de laburo? Algo de lo que no se suele hablar. Vamos a hablar específicamente de eso, ¿sí? En primer lugar, tenemos que definir, ¿sí?, que hay tres estilos de comunicación. Probablemente ustedes lo hayan visto en alguna materia, si cursaron, en facultades, en UP, en materias estilo oratoria, expresión. Bueno, vamos a algunos conceptos básicos que simplemente los refresco, no es para explicar nada desde cero, es para refrescar algún concepto. Hay tres tipos de comunicación. El primer tipo de comunicación es la comunicación agresiva, ¿sí? La comunicación agresiva. ¿Cuál es la comunicación agresiva? Es aquella en la que la persona busca satisfacer necesidades propias, sin importar el efecto
que pueda provocar en otros. O sea, es un tipo de comunicación bastante egocéntrica. ¿Mm? ¿Hay ventas egocéntricas? Sí, sí. Muchas veces los diseñadores, los publicitarios, los marketineros, somos muy de mirarnos el ombligo y de contar la realidad de nuestra idea a partir de nuestra percepción y no contemplar la ajena. Eso es un primer error, ¿sí? ¿Por qué? Básicamente porque la venta empieza a ser forzada, ¿sí? Pasa mucho, hay una chica aquí que dijo que es de diseño de interiores. En interiores pasa a morir. Ni hablar en diseño de modas. Es una mirada muy egocéntrica, muy propia de esto es lo que tenés que hacer, esto es lo que tenés que hacer, esto es lo que tenés que hacer. ¿Sí? Digamos, si hablamos de diseño de interiores, por ejemplo, los programas que ahora están de moda tipo Hermanos a la Obra, ¿sí? Dos tipos que llegan y te dicen, todo esto está mal y hace esto que es lo que está bien. Y nunca consultan, nunca tienen en cuenta la opinión. Tiran abajo todo y hacen todo de nuevo. Y la persona, qué lindo, me quedó bárbaro, aplauden, fin del programa, todos felices. ¿Es la realidad así? No, no es así la realidad. Queda lindo en el programa de Hermanos a la Obra ver eso, pero la realidad no es así. La realidad es que hay un proceso de comunicación, de seducción, de empatía y de toma de decisiones que nunca es único, es de a dos. Es de a dos, es del cliente y del profesional. Debe darse de esa manera, es absolutamente necesaria. ¿Sí? Me dice Katy, ¿lo vemos con un ojo publicista? Claro que sí, Katy, lo vemos con un ojo publicista. Y el cliente no está obligado a saber de publicidad, lo mira con un ojo comercial. Entonces tenemos que empatizar ambas miradas. Te voy a dar una solución comercial desde una profesión publicitaria. Y no tenemos que perder ese enfoque, porque si no, digamos, no obtenemos empatía con el otro. Suele pasar, a ver, lo digo en términos formales, reales, porque estuve presente ahí, ¿no? Estaba en una presentación, en un pitch de agencias, y estaban presentando una campaña para un jugo que se llama un jugo sweet, se llama, ¿no? Un jugo de tercera marca, que es para rebajar con agua, digamos que se vende en los supermercados, bien. Y en supermercados chinos, por lo general, no en grandes tiendas. Y era una campaña para redes sociales, y quien vendía la idea en ese momento decía, este tipo de acciones son muy efectivas porque, por ejemplo, Pepsi el año pasado trabajó con determinado criterio, para no contar la idea, con determinado criterio y logró un resultado de tanto. Y nosotros tenemos ese objetivo, esa mirada. Bueno, ahí perdieron la presentación. Ahí perdieron la presentación. Básicamente porque el gerente comercial de Swing dijo, nosotros no tenemos esa escala de negocio. No podemos sustentar en costo operativo eso que vos me estás presentando. Intentaron remarla como pudieron, pero yo me di cuenta que ahí la idea estaba muerta. ¿Y por qué está muerta? Básicamente porque la mirada publicitaria fue, mirá lo que hizo Pepsi y le fue bárbaro, vos haces más o menos lo mismo y te va a ir bárbaro. Es otra realidad, es otra mirada, es otro canal de distribución, es otro concepto de venta. Entonces, digamos, ahí perdiste empatía con el otro. Miraste al mundo publicitario, como dice Katy, con tu propia percepción. ¿Sí? Con una percepción de
una percepción, perdón, netamente comunicacional, netamente de mercado y de profesión, pero no de entender la realidad del otro, del cliente, del que está del otro lado. ¿Sí? Nunca buscó empatía, tiene una mirada muy propia. Y eso es propio ¿de quiénes? De las comunicaciones agresivas. Algunas características de las expresiones agresivas, para que nos demos cuenta. Uno utiliza mucho las palabras, uno debe, tenemos que hacer esto, debemos hacer esto, ¿sí? Onda, la persona está obligada a estar de acuerdo. Y no. Es una comunicación, es un estilo comunicacional muy avasallante, ¿sí? Eh, Cuando hablamos en tonos altos, cuando empezamos a hablar en tono alto, estamos siendo agresivos. Eso pasa muchas veces. No nos damos cuenta. Y muchas veces levantamos la voz. Ahí somos agresivos. ¿Sí? Eh, Cuando usamos el sarcasmo, cuando hacemos un comentario medio burlón, ahí estamos siendo agresivos. ¿Sí? Cuando culpabilizamos a otros, ahí estamos siendo agresivos. Bueno, pero esta campaña a vos te salió mal, no tuviste el éxito pretendido hace un año y medio, porque, bueno, las condiciones eran otras y esas condiciones debieron tenerse en cuenta. Cuando vos decís eso, le estás diciendo al otro, tomaste malas decisiones. No lo haces con esa intención, lo haces con la intención de decir, vamos a laburar bien, pero lo que estás expresando es, laburaste mal, tomaste malas decisiones. Todo eso es propio de los estilos de comunicación agresivos. ¿Sí? Se ven mucho, los estilos comunicacionales agresivos. El estilo comunicacional agresivo es el que te interrumpe. ¿No tienen ustedes grupos de amigos, de amigas que están hablando y no terminan de decir una frase y ya están metiéndose otros? Ese estilo de comunicación es agresivo, es asfixiante. Cansa, agota. Te terminas callando y dejas que hable el agresivo. Pero no empatiza, impone. Y las buenas ideas se empatizan, no se imponen. Los mejores presupuestos de diseño, de marketing, de comunicación, de publicidad, se aprueban cuando vos empatizás con el cliente, no cuando impones el trabajo. Cuando impones el trabajo, lo único que vas a conseguir son frenos. Porque en definitiva estás siendo agresivo en la venta. Estás siendo agresivo en la venta. Esto se ve en los diálogos personales y en los, digamos, mitines o charlas profesionales, no nada más que en lo personal. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Hay que tener muy en cuenta la comunicación agresiva, me la baja, para hablar en lenguaje llano. ¿Se entiende? Es un tipo de comunicación, se usa bastante. En general, el que comunica agresivamente, cuando lo interrumpen a él, suele prenderse en la lucha de egos a ver quién tiene el dominio de la palabra. Es una riña de gallos, básicamente. No termina habiendo ningún ganador específico. La riña de gallos, me parece muy interesante ese concepto, porque es un concepto comunicacional, ¿eh? El de la riña de gallos, digamos, de las batallas esas de trap que existen, que son urbanas y tienen tanto éxito en la actualidad, no se llaman riña de gallos porque pelean como gallos. Se llaman riña de gallos porque ambos cacarean para ver quién cacarea más fuerte. ¿Sí? Que es la previa a una riña de gallos. Entonces, eso es lo interesante. Importa lo que digo yo, con el tono que lo digo y con la fuerza con lo que lo digo. No importa lo que dice el otro. Estoy más centrado en lo mío. Y en todo caso, si me centro en el otro, para destruirlo, no para edificarlo y construir algo juntos. Por tanto,
el tipo de comunicación agresiva te deja solo. No te permite establecer relaciones fluidas. Hay muchos jefes, hay muchas jefas en puestos de trabajo que tienen comunicación agresiva. Son jefes solitarios, por lo general que nunca generan equipos de trabajo positivos, proactivos. Hay gente que se te va todo el tiempo. Porque imponen criterios, no consensúan. Y esto hoy es vital. En la nueva sociedad, en los nuevos modelos sociales que están apareciendo en el mundo, la construcción dogmática desde el discurso unicista no está bien vista. Digamos, genera rechazo. Hoy en día, la consensuación, digamos, la generación de espacios de poder compartidos para constituir un tema y generar puntos de opinión parecidos respecto de esa temática, es lo que más funciona. Es lo que más funciona. El criterio de las redes sociales tiene ese modelo. Consensuar opiniones y validarlas en cantidad de likes. Son los KPIs indicadores. Si uno manda su propio decálogo de cómo se debe vivir y se queda en eso y no mixtura con otros, no creas valor. Y acá estamos hablando no de valor de marca, acá estamos hablando de valor profesional, de que nosotros nos veamos como un producto que debe venderse en el mercado, que nos veamos como profesionales capaces de generar gestión. Creamos gestión cuando podemos vincularnos con el otro. Eso es definitivamente así, ¿sí? La comunicación agresiva no contribuye a ello. Después tenemos otro tipo de comunicación, que es la comunicación pasiva, ¿sí? La comunicación pasiva es el anverso de esa moneda, ¿no? La otra cara. La comunicación pasiva se caracteriza en general por no expresar de manera directa y clara los propios sentimientos, pensamientos, necesidades, ¿sí? Cuando nosotros tenemos ese tipo de comunicación, en general, digamos, nos enfocamos de manera exagerada en las opiniones y necesidades del otro, ¿sí? ¿Es un tipo de personalidad hoy en día? Sí, es un tipo de personalidad muy marcada. Yo le diría que la mayoría de la gente hoy en día, en términos personales, tiene una comunicación de tipo pasiva, como reticente al vínculo, ¿sí? Como que me escapo si puedo. Y eso no es bueno, porque eso de escaparle a la comunicación presencial, real, interpersonal, me impide generar valor. Y una de las claves de la comunicación interpersonal es generar valor, ¿sí? Son por lo general personas que se muestran como dubitativas, no sé, bueno, haz lo que quieras. Sí, está bien, yo lo voy a hacer. En los laburos se ve mucho eso. Son los que terminan trabajando a desgano, aceptando tareas que no le corresponden. ¿A quién de nosotros no le ha pasado alguna vez? Hacer trabajos que no nos corresponden y enojarnos por eso. Es como un clásico, ¿no? ¿Quién? Ahí es cuando claramente nuestro estilo de comunicación es pasivo. Bueno, si querés lo hago. Eso es una comunicación pasiva. ¿Puede ser que haga ese trabajo? Sí, puede ser que haga ese trabajo. Pero depende de cómo lo comunique también es cómo me voy a sentir. Y eso lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Para aprender a hacerlo bien. La comunicación pasiva es una manera que no genera un buen vínculo. Algunas características del comunicador pasivo. Utiliza un volumen muy bajito para hablar, ¿sí? En general, yo suelo reconocer fácilmente, por ejemplo, en la generación de ustedes, los chicos jóvenes,
suelo reconocer muy fácilmente cuando tienen una comunicación pasiva, cuando de manera interpersonal, ponele en mi rol de profe, a veces estoy en el aula y tienen que hacer una explicación de algún tema y no terminan las frases. No terminan las frases. Ese es un clásico de la comunicación pasiva. La inconsistencia. Onda, se los planteo así. Bueno, profe, lo que nosotros planteamos como idea es que cuando el consumidor vaya a la góndola, quede bien exhibido el producto con este stopper, esta impresión en el piso, y a partir de ello lograr que la marca se venda y nada, eso, ahí está. Y nada, eso. Ahí me dijiste que no tenés consistencia en tu idea. ¿Sí? Por ahí la tenés, pero no la transmitís. Me queda como una idea floja. Puede que la idea sea buena realmente, y relevante y exitosa, pero está mal transmitida, porque sos inconsistente, ¿sí? Porque me utilizás esas expresiones de duda, de indecisión al hablar, y eso no nos da certezas. Cuando hablamos de manera vaga, ¿sí? o más o menos divagante, tampoco. Está bueno que tengamos en claro de qué vamos a hablar, ¿sí? El uso frecuente de muletillas también. Eso es muy común, ¿no? El utilizar siempre algún tipo de expresión reiterativa en una modalidad de expresión hace que nos empiecen a percibir como molestos esos aspectos, esas muletillas. Si las podemos eliminar, siempre es mejor. No es grave, este aspecto no es grave, pero está bueno tenerlo en cuenta, ¿sí? Y la última es la dificultad para establecer contacto visual. Esa es la más marcada característica de la comunicación pasiva. Dificultad para establecer el contacto visual, ¿sí? En este momento, todos los participantes de esta sala tienen dificultad para establecer contacto visual. Están teniendo conmigo una comunicación pasiva, no activa. Entonces están cómodos, están cómodas detrás de su teclado, que es lo que puse como título en la charla. Están cómodos, en este momento están cómodas. De hecho, pueden estar ni siquiera viendo esta pantalla ni viendo esta cara que les está hablando. Pueden estar mirando la tele, pueden estar tomando mate y haciendo otra cosa, pueden estar chateando con sus amigas o sus amigos. Tienen una comunicación conmigo pasiva, ¿sí? Pasiva. Y ese es un problema. ¿Por qué? Porque en tanto vos seas un receptor pasivo de comunicación, como en este caso, y yo doy una charla, está todo bien. Pero supongamos que hacemos esto. Bien, yo les sigo hablando, ¿ok? Y estamos en este momento teniendo una comunicación. Y yo les voy a seguir hablando del tema. Y yo les voy a decir exactamente lo mismo que les hubiera dicho con la cámara prendida. Pero ¿saben qué? No van a tener el mismo nivel de aprendizaje. Van a tener otro nivel de atención para conmigo. No me van a dar bola. Y si me dan, me van a dar muy poquita bola. Comparativamente a la que me hubieran dado si yo me muestro y me presento y hablo. Y si yo me presento y hago esto, ahora me volví a presentar. Y si yo hago esto, por ejemplo, bueno, lo que tenemos, así, bracito cruzado que no me ven, pero estoy de brazo cruzado. Bueno, lo que tenemos que tener en cuenta cuando la comunicación es pasiva es utilizar determinados tonos de comunicación bueno, nada, que vinculen con el otro, porque es la mejor manera de hacerlo.
utilicé tono bajo, no hice contacto visual, no completo las frases, ¿sí? ¿La percepción cuál es? Este chabón no tiene ganas de estar acá, no sabe nada, quiere que lo saquen ya. Esa percepción damos muchas veces ante un cliente. ¿Sin darnos cuenta? Por supuesto que sin darnos cuenta. Por eso esta charla, porque es importante que aprendamos a percibirnos para saber cómo actuar en función de esto. Me dice aquí, ¿quién me lo dice? Pablo. La impersonalidad de las comunicaciones en una era donde más estamos comunicados es muy irónico. Ahora vamos a verlo, Pablo, tal cual. No es lo mismo contacto que vínculo. Estamos en la era del contacto y no del vínculo. Me dice, perdón, corrijo, más conectados, no comunicados. No es lo mismo conexión que vínculo. Ahora lo vamos a ver. Tal cual. Vamos por ese lado. Ese es el punto. No generamos vínculo, no generamos conexión, no generamos un ida y vuelta. Y ese es un problema. Y ese es un problema. Cuando vos vendés una idea, tenés que hacerlo. Es imprescindible. Y para eso existe el tercer nivel de comunicación, que no es ni la agresiva ni la pasiva. Es la comunicación que se llama asertiva. ¿Sí? ¿Qué características tiene la comunicación asertiva? La comunicación asertiva es cuando vos te expresás abiertamente, de manera clara y respetuosa. ¿Sí? De pensamientos, hablar de sentimientos, de límites personales. Digo, es cuando a vos se te nota fluir en una charla, cuando vos sos honesto, honesta. Y también la comunicación asertiva es aquella que se realiza en momento oportuno. Hay que ser oportunistas para hablar. No tengo que hablar cuando yo quiero y porque se me ocurre. Ni forzado tampoco si no tengo ganas. Vamos a hablar de buena manera. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las características de la comunicación? Hago un paréntesis. Por ejemplo, ¿las charlas deben darse en el momento oportuno? Por supuesto que sí. Y uno debe ser, como decía, honesto en la expresión. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, cuando yo doy clase, ¿tengo un horario para dar clases? Sí. ¿Estoy desde el minuto 0 hasta el minuto 180 dando clase? No. ¿Por qué? Porque no puedo mantener el mismo nivel de honestidad y apertura para generar contenido. Entonces, planteo cortes, planteo breaks, planteo recreos. Y cuando vengo, estoy a pleno. Y si no estoy a pleno y si yo siento que no voy a estar a pleno, termino la clase antes. Porque lo que importa es el contenido y no el tiempo de exposición. En cualquier charla. En cualquier charla. Importa el contenido y no el tiempo de exposición. ¿Sí? Mi tiempo de exposición aquí es 120 minutos. Es lo que menos me importa, honestamente. Me importa el vínculo que yo pueda generar con cada uno y cada una de ustedes en este transcurso y en esta charla. Para que me perciban honesto, abierto y que los contenidos les lleguen de buena manera. Si les llegan de buena manera, hay vuelta, hay una atención, hay una mirada recíproca. Y es a partir de ahí que construimos valor. Ustedes a partir de lo que yo les voy contando, ¿sí? Y yo a partir de las miradas y las contestaciones que voy recibiendo de ustedes. ¿Se construye valor? Sí. ¿Se construye un vínculo? Sí. No tiene sentido mantenerlo por una cuestión de tiempo. Si con eso corres el riesgo de hacer caer la efectividad de tus palabras, la atención o lo que fuese. Yo en redacción publicitaria suelo decir, no hay textos cortos ni largos. ¿Hay textos eficaces o no? ¿Sí? Decime algo interesante y no importa cuánto tardes, cuánto te extiendas. Lo que importa es que digas algo interesante, no que llenes el espacio con palabras. Decime algo interesante. ¿Cuáles son las características, retomando, cuáles son las características de la comunicación asertiva? La primera, la más importante,
escucha de manera atenta, y lo quiero poner. El comunicador asertivo no habla tanto, escucha. Habla, por supuesto, pero está muy atento a escuchar. Está muy atento a la percepción del otro. Está muy atento a leer. ¿Sí? En este caso, yo, por ejemplo, puedo estar atento a lo que ustedes me van contestando por el chat. Ahí verifico vínculo y respondo. Siempre que puedo respondo. No es que estoy focalizado en lo que yo digo y no vinculo. Trato de responder a partir de lo que se pregunta o lo que se opina, sea a favor o en contra. Bien. Esa es una comunicación de tipo asertivo. Por lo menos uno intenta, de manera racional, proponerse desde ese lugar. Es un lugar en el que ustedes deben saber reconocerse como profesionales. Y también como personas, les digo, ¿eh? El comunicador asertivo es el mejor amigo, la mejor pareja. No nada más que el mejor compañero de laburo o el mejor cliente. ¿Por qué? Porque escucha. El comunicador asertivo es eso, el que te escucha. El que está pendiente de la necesidad ajena. Y como decía Pablo por allí, en un mundo de redes, ¿sí? Estamos más pendientes en lo que decimos nosotros que en lo que el otro necesita escuchar. Entonces, antes de definir qué decir, seamos atentos a lo que el otro quiere escuchar. Percibámoslo. Percibámoslo. Eso es fundamental para generar valor. Si no, no generás valor. Y siempre es recomendable, en términos interpersonales, todo el tiempo ir generando valor. La comunicación asertiva es esencial para ello. ¿Sí? A algunos les sale más naturalmente, a otros menos, pero es esencial. ¿Sí? El asertivo, además de saber escuchar, utiliza un volumen de voz apropiado. Ni grita mucho, ni habla bajito, en tonos monocordes y siempre similares. Utiliza un tono medio lo suficientemente rico en tonos y en matices para interpretar a las palabras. Hace contacto visual. Hace contacto visual. Eso es fundamental. A mí me cuesta mucho hacer contacto visual en estas charlas. En general, los 2 años de virtualidad a mí me ha costado muchísimo, horrores, es de lo que más me cuesta. ¿Por qué? Porque no hay un otro, hay cuadraditos negros. No puedo establecer contacto visual con un recuadrito que tiene un nombre, un recuadrito negro que tiene un nombre blanco y que no me muestra estados de ánimo, digamos, niveles de interés, de atención, de predisposición. Entonces yo no sé cómo manejar mis tonos de comunicación. Por más asertivo que sea, si yo no puedo establecer contacto visual, termino siendo insuficiente. Para eso son las comunicaciones interpersonales. En el momento en que hay un otro que se corporiza, la comunicación empieza a ser interpersonal. Más allá de que sea una videollamada, puede servir. Por supuesto que si es a nivel presencial, todo se potencia y se gana mucho más. Estamos necesitados de la presencia personal. Estamos absolutamente necesitados. ¿Sí? Ayer me llegó el pedido específico y explícito de 4 marcas para trabajar campañas publicitarias digitales previas al Lollapalooza 2020 que ya se habilitó, que va a ser en marzo del año que viene. O sea, está claro por dónde van las marcas. Las marcas van por donde va la gente. ¿Y por dónde va a ir la gente? No va a ir por el streaming. Vamos al Lollapalooza. Quiero estar presente ahí rodeado de mucha gente como yo. Son aspectos que se va a retomar con fuerza en la pospandemia, la presencialidad, el vínculo, lo personal, lo que en marketing llamamos experiencia de marca. La experiencia de marca va a ser real, deja de ser digamos, un streaming. La experiencia de marca deja de ser llama un takeaway. Empieza a ser una cuestión personalista del día a día. Y para eso tenemos que saber
establecer competencias interpersonales. Cómo vincularnos con el otro. Si las marcas están en ese proceso, nosotros que somos publicitarios o de las áreas que ustedes me han contado, nosotros que somos profesionales de las áreas de la comunicación y del diseño, con más razón tenemos que saber explotar estas características para hacer ventas previas de esas ideas. ¿Sí? Otra de las claves de la comunicación asertiva es expresar opiniones tal cual son. Suena raro decir eso, ¿no? En esta época. Pero lo digo en estos términos. Sí, expresar opiniones tal cual son. ¿Sí? Ahora voy con vos, Pablo, y te respondo. Y lo voy a anotar esto. Expresar opiniones tal cual son. Sin la M. Ahí vamos. Expresar opiniones tal cual son. Si algo, digamos, nos limitó bastante la red social, la plataforma en líneas generales y la virtualidad en términos específicos, es la libertad de opinión. Es la libertad de opinión. ¿Por qué? Porque existe la cultura de la cancelación. Y todos le tenemos miedo, terror, a la cultura de la cancelación. No digas esto porque te cancelan. Entonces empieza a haber un discurso unicista. En el discurso unicista nos sentimos todos cómodos, pero muy pocos se sienten sinceros. Eso es lo que pasa con la corrección política a veces. Por eso se llama corrección política. No es corrección punto, es corrección política. Política como sinónimo ¿de qué? De adecuarse de cualquier manera para caer siempre parado. Eso es lo que hace un político. Por eso corrección política se llama a eso. Ser políticamente correcto. No es lo mismo que ser correcto. ¿Sí? No es lo mismo que ser correcto. Es como decir fiesta clandestina. No es lo mismo que decir fiesta. ¿Sí? Hoy es una fiesta. Clandestina. Veo de qué manera ir para que no me agarren y caer bien parado y ir a la fiesta y que... Fiesta clandestina. Paralelo, corrección política. Son opiniones que están muy en acuerdo con caer bien parado. Bien, ok. Vamos a definirnos respecto de estas cosas. Expresar opiniones tal cual son forma parte de la comunicación asertiva. ¿Sí? Por ejemplo, si yo me plantase, perdón la autorreferencia, pero lo digo para que ustedes puedan verificar casos de todos los días, ¿no? Si en vez de yo, cualquier persona, es lo mismo. Se planta ante un cliente hoy y dice, yo quiero invertir 6 millones de pesos en contratar un influencer para las redes sociales. Mi opinión, ¿sí? Tal cual es, ¿cuál sería? Yo lo hago, pero vas a tirar la plata. Básicamente porque el influencer crea valor para sí mismo, pero no traspola a la marca. Vas a tener muchos KPIs y muchos indicadores de desempeño exitosos, pero no se trasladan a ventas. Tengo registros, argumentos y data para poder contrastártelo, para poder verificártelo. Yo te recomiendo que hagas bla, 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 bla. ¿Argumenté? Sí. ¿Opiné? Sí. ¿Cuál sería la opinión políticamente correcta? Tengo 6 millones de pesos para hacer una acción con influencer. Bueno, siempre es bueno potenciar en redes un mensaje y los influencers son buenos para eso. De hecho, hace años que tienen éxito. Yo te haría una lista previa y después vamos viendo juntos cuál, argumentándote por qué sí, por qué no cada uno y cada una de ellas, y después llegamos a una conclusión en común. ¿Te parece bien? Ahí el cliente me dice que sí de una.
Ahí el cliente me dice que sí de uno. Pero yo no estoy siendo asertivo, ¿eh? Ahí no estoy siendo asertivo. No estoy plantándome desde un lugar de independencia discursiva. Estoy sometido a lo que el otro dice. Y si estoy sometido a lo que el otro dice, ¿cuál es mi estilo de comunicación? Pasiva. Hago lo que el cliente dice. ¿Me paga el cliente? Sí. ¿Y cómo va a ser ese trabajo que yo haga con el influencer? Choto, porque no creo en eso. ¿Y va a tener resultados? Probablemente no los que el cliente quisiera. Y el cliente te va a llamar y te va a decir, ¿por qué no dio los resultados que me dijiste que iba a dar? Y te sentís doblemente oprimido y reacio a dar respuestas porque en algún momento no fuiste sincero con vos mismo ni con el cliente. Cuando no sos asertivo, después, en el transcurso de la negociación con un cliente, te volvés o agresivo o pasivo. Y esto es lo que hay que evitar. El respeto de un cliente se gana desde la asertividad, desde el diálogo uno a uno, ¿sí? Sin imponer mi verdad y sin aceptar la del cliente tal cual es. Porque uno es agresivo y el otro es pasivo. Asertivo. Porque asertivo, vos generás vínculo. ¿Se entiende? Nicole dice, gran ejemplo que suele pasar bastante. Y sí. Es eso lo que pasa, chicos. Eh, nos dice, eh, nos dice Cami, tiene demasiada lógica. Ahora se comprende más por qué es difícil tener una comunicación asertiva vía streaming. Claro que sí, claro que sí. Chicos, chicas, si yo esta charla, en vez de estar patrocinado por UP, la doy de un streaming personal, Daniel Gallego va a hablar de comunicación en redes y cómo generar vínculos con onda. Pongo ese título, ¿eh? No voy a tener 25 inscriptos. No bajo de 1000. No bajo de 1000, ¿eh? ¿Y qué hago en el streaming? Primero que nada, no estoy así. Me armo un fondo específico, le pongo onda. Onda en el sentido, no es que acá estoy hablando sin onda, quiero decir, dejo de ser didáctico y paso a ser más un maestro de ceremonia, paso a ser un payaso. Y te voy a hablar al estilo eBay y de a ratos te hablo al estilo tal influencer y te pongo videos de Barassi. Y te digo, el gordo es un copado, ¿vieron? Porque es lo mejor que te puede pasar. Cuando vos sos así, miren cómo voy subiendo la voz. Cuando vos sos así, te ganaste al mundo. Pero para eso tenés que tener onda y tener onda implica que seas lo más desestructurado posible. Desestructurate, loca. Si vos haces eso, ¿sabés qué? El día de mañana, ¿cuántos seguidores tenés hoy? ¿5.000? Te desestructurás y yo te prometo que en una semana tenés 100.000. Y si no tenés 100.000, comprás algoritmo. Porque es lo que hacen los influencers hoy en día. ¿Y es el camino del éxito? Sí. No hay otro camino. Tenés ejemplos de sobra. Mirá desde Tini, esto es el para abajo. Olvídate que vas a tener éxito. Pero lo que tenés que hacer es generar un estilo de comunicación en el que vos digas lo tuyo de una manera creativa, divertida y piola. Divertida, creativa y piola. ¿Podemos hacerlo? Sí, podemos hacerlo. ¿Puedo ser divertido yo? Claro que puedo ser divertido yo. ¿Me estás viendo ahora? Sí. Ok. Ahora te está hablando un payasito. Ahora te está hablando Mom. Este muñequito se llama Mom. Y entonces voy a hacer que yo soy Mom. ¿Sabes qué? Mom te dice que si vos haces los posteos con onda, vas a tener más clientes. Sí, hacerle caso a Mom. Mom es un copado. ¿Sí? ¿Es verdad que Mom es un copado? Sí, es un copado. Puedo seguir boludeando. Sí. Perdón por el momento de estupidez y delirio. ¿Sí? Pero ¿qué acabo de hacer? Acabo de hacer lo que da éxito en redes. Payasear. ¿Me van a tomar en serio?
Sí, me van a tomar en serio. ¿Por qué? Porque digo lo que el otro quiere escuchar. ¿Y cómo es el tipo de comunicación? Agresiva. Lo digo de manera opresiva, ¿sí? Y lo digo así, payaseo y todo. ¿Y después vas a cumplir con eso? Sí, todos esos van a cumplir con eso. ¿Y van a tener éxito? No. ¿Y entonces van a valorar las charlas de gallego? No, pero yo ya me llené de guita. Porque esas las cobro. ¿Y sabes qué? No necesito que la recomienden. Porque tuve 1000 seguidores. Y eso, a mí, es argumento, para mí, es argumento suficiente para ir a dar clases de coaching ontológico en empresas. Y digo, miren, doy un streaming y tengo mínimo 1000 seguidores. Contrátenme para hacer eso. Y entonces voy y vivo de eso. Vivo de una cáscara. Es el mundo influencer. Vivo de una cáscara. No tengo contenido. Y al no haber contenido no hay vínculo. ¿Qué pasa cuando no hay vínculo? Viene otro sin contenido y me desplaza. Porque pasó mi hora, porque pasaron mis 15 minutos de fama y ya. ¿Se entiende? Acá tengo un nuevo mensajito. Ah, no, es otra cosa. De la Facu. ¿Lo entienden hasta acá, chicos? Perdón la pavada de recién, pero me salió a hacerlo así, boludear un rato, para que se entienda lo que significa buscar cantidad de contactos versus buscar vínculo comunicacional, que son dos cosas distintas. En las redes, Fabio nos dice que se entendió. Ojalá se haya entendido a pesar de mi payasada. Eh, ¿Qué quiero decir con esto? Tienen que importarme más 100 vínculos de 10.000 contactos. Porque a partir de los 100 vínculos yo puedo generar negocio. Con los 10.000 contactos no genero negocio. Lo máximo que puedo generar son indicadores de desempeño. ¿Sí? Y esto hay que aprender a entenderlo. Entonces, vamos a volver a compartir algo de donde veníamos charlando y les digo, acá está, lo que hablábamos recién, ¿no? No es lo mismo vínculo que contacto. Lo que decía Pablo, y es central que lo dejemos bien establecido, ¿sí? No es lo mismo vínculo que contacto. Uy, se me fue para otro lado. Dejamos de presentar, tranquilo, yo lo hago de vuelta. Vínculo y contacto, ahí va. Vínculo y contacto. No es lo mismo vínculo que contacto. ¿Por qué? Porque el contacto está asociado a la cantidad. ¿Sí? El contacto está asociado a la cantidad de seguidores. El vínculo está asociado a la profundidad del mensaje. Y en términos interpersonales, siempre es mejor generar vínculo que contacto. ¿Sí? Siempre es mejor una charla de café que un escenario. En un escenario vos generás contactos. En una charla de café vos generás vínculos. ¿Por qué? Porque sos asertivo y podés estar en relación con el otro. Y ahí no importa la cantidad, ahí importa la profundidad del mensaje. En general, digo en general, ¿qué es lo que ocurre con nosotros? Ahí volví a la pantalla. En general, ¿qué es lo que ocurre con nosotros eh, en la política de redes sociales y que también nosotros replicamos para muchos clientes? Con esto llegás a tantos. No me importa llegar a tantos si no me mueve el amperímetro de la venta. Para llegar al amperímetro de la venta tengo que generar vínculo. Y el vínculo solo se construye cuando uno tiene una capacidad asertiva de comunicación. ¿Sí? Las redes han sido siempre un... Ahora estoy con vos y te respondo, que está acá Raúl, que nos hizo una pregunta. Las redes son unidireccionales. En las redes no se dialoga, en las redes se emite. Y en general,
este armado de grupos de seguidores, venta de base de datos, ¿a qué nos lleva? A que haya mucha pérdida permanente de usuario de red social. Instagram perdió en el último año 130 millones de seguidores. ¿Sí? ¿Y cómo van a contrarrestar esto? Con más manejo matemático de las plataformas, es decir, con más seguimiento y más cancelación forzada al estilo del juego del calamar. ¿Me cumplís mis reglas? ¿Está bien? ¿No me cumplís mis reglas? Te cancelé. Ese es el panorama futuro. ¿Ustedes se enteraron que Facebook cambió de nombre? Ayer lo hizo. ¿Se habían enterado? ¿Sí, no? No. Bien. Tiene un nuevo nombre Facebook. Metaverso se llama ahora. Meta en realidad se llama. Metaverso, mira vos. Metaverso. Hagámosle el análisis semiológico. Metaverso, dale que dale con el verso, con la mentira. Si yo lo pongo en términos porteños, metaverso quiere decir dale con la mentira. Es una gran paradoja. ¿Por qué cambió su nombre? Facebook como plataforma se sigue llamando Facebook, pero como empresa ahora se llama Metaverso. ¿Por qué? Porque hay un ejército de abogados que ya hizo todas las reglitas y letras mínimas posibles para poder manipular tus datos con mayor profundidad y evitar que entren Huawei y las plataformas orientales. Claramente, es una medida de abogados, no es una medida de comunicación. Es una medida de restricción de libertades. No es una medida de, el futuro y la libertad cada vez es más amplio y para todos. No, es al revés. Cada vez vamos más al juego del calamar. Siempre y cuando no rompamos esto. Y están muy preocupados. ¿Y saben por qué están preocupados? Porque en la pospandemia se está yendo a la mierda todo eso. Se está rompiendo la hegemonía digital. La gente quiere verse. Las cervecerías están llenas. Ya no hay tanta previa de amigos que se juntan en la casa de uno. Nos juntamos en la cervecería. Y las canchas están llenas, y los boliches están llenos, y las plazas están llenas, y los recitales están llenos, y los lugares de vacaciones van a estarlo. Ante esto, a nivel global, digamos, aquel que me tenía encerradito y con todos los datos aquí adentro, se siente un poquito incómodo y dice, ¿qué puedo hacer para salir de esta? Me escapo hacia adelante. ¿Cómo es escapar hacia adelante? Le meto más algoritmo y más métrica. Y te hago sentir más mal si te quedas afuera. Esto va a ir pasando. Recuerden. Nos dice aquí Raúl una pregunta que no había podido responder. O sea que la comunicación formal en la cual todos nos relacionábamos hace 20 años, ¿seguirá sirviéndonos? Raúl, es la única que va a seguir sirviendo. Porque la comunicación cara a cara es formalmente honesta. ¿Sí? ¿Me pueden mentir en la cara? Sí, me pueden mentir en la cara. Pero ese que me mintió en la cara se va a enojar, se va a enterar de que yo me enojé. En la plataforma, si yo me enojo, vos no te enterás. Simplemente te dejo de seguir. ¿Y qué hace el de la plataforma? Busca otros seguidores. Porque no identifica, no busca vínculo, busca contacto, busca cantidad, no calidad de seguidores, sino cantidades. ¿Y no hay algunos? Bueno, pero ahora hay otros. ¿Y no hay otros? Bueno, pero vienen otros más. Y así, así, así. Métrica, algoritmo, ¿sí? Contenidos predireccionados. Y ese es un tema.
Excelente, muy claro, nos dice Raúl. Además, otra consulta. ¿La comunicación asertiva y las habilidades conversacionales se vinculan o son solo un contacto para las relaciones interpersonales? No, se vinculan, Raúl. Claro que sí. Claro que sí. Claro que sí. Digamos, la comunicación asertiva, vos la podés hacer en una videollamada, en una charla con tu pareja, en una charla con tu jefe, o en una presentación de idea, o en un pedido en una entrevista laboral. En todos los lugares. Si vos utilizás comunicación asertiva, vas a estar siempre un punto arriba en términos interpersonales respecto de aquel que está atrás del teclado todo el día y que cuando sale de atrás del teclado es o agresivo o pasivo, porque no sabe entender un punto medio de vínculo. Tenemos que volver a eso, a la esencia de la comunicación humana. ¿Sí? Y quienes mantienen la esencia de la comunicación humana son aquellos que saben vincularse. Vamos a lo básico y le pongo un ejemplo hasta si se quiere tierno, pero que no le suene a qué cursi que sos. Puede ser que sea cursi, pero vamos a lo que importa. Mostrarle a un bebé de 6 meses una pantalla que está en la cuna, ¿no? Una pantalla con algo en el celu, un dibujito, y a mamá al lado, a la cara de la mamá al lado, de la mami. ¿Con quién va a sonreír? ¿Con la pantalla o con la mamá? Va a sonreír con la mamá. ¿Sí? Después de grande prefiere la pantalla, cuando el chico crece. ¿Sí? Y no a la mamá. Bien. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si ese chico que ve pantallas todo el día, ¿sí? Un día la madre se va de la casa y se va 2 días y se va 3 días? Ese nene de 8 años. Va a tener todas las pantallas acá enfrente, ¿eh? Pero ¿cómo va a ser su mirada? Angustiada y triste. ¿Por qué? Porque no está mamá. Ah, pero a mamá no le doy bola. Sí le das bola. Es lo que más te importa. Lo otro te entretiene, pero la comunicación es con mamá. Con la pantalla tenés contacto, el vínculo es con la madre. ¿Se entiende? ¿Se entiende, no? De eso se trata. No hay pantalla que te pueda reemplazar la falta de una mamá. Decile a un chico de 6 años. No, mamá no está más, pero bueno, ya volverá. Sacale la tristeza a ese nene. Mostrale a todos los personajes de Toy Story juntos. Ah, bueno, ya se le fue. Los va a mirar a los personajes de Toy Story, ¿eh? Pero su mirada va a ser triste. Y esa persona, ese nene, cuando te mira, va a tener mirada triste. ¿Por qué? Porque con vos se comunica. A los personajes de Toy Story no hay nada que comunicarles. Me bajan línea y ya, me entretienen. Pero me encuentro con un amigo, con un adulto, y lo miro y tengo una mirada triste. Nenita de 8 años. Bien. La comunicación interpersonal es irreemplazable. ¿Sí? Irreemplazable. Es lo que acaban de decir allí. Los seres humanos nunca podremos dejar nuestros vínculos presenciales. Exacto. Esta charla es para debatir eso. Esta charla es para debatir eso. Ponerle un poco el freno a la locura pro virtual, pro digital, y al seguir la flecha como dé lugar, porque es lo que hace todo el mundo. Digamos, cuidado con eso. Cuidado con eso. Con los años se va bien. Con los años se va bien. Hablemos de la pandemia. ¿Qué nene de 7 años estaba feliz con la clase online? ¿Qué nene estaba feliz cuando volvieron al cole? Todos. Los nenes no mienten. ¿Ok?
Los nenes no mienten. Ah, bueno, pero a mí como alumno de la facu, que tengo 23 años, sí, a mí me gusta más el online. Bien, ok. ¿Y sabes qué? Los adultos sí mienten. Y vos sos adulto. No, pero yo te estoy diciendo la verdad. No, vos no me estás diciendo la verdad. Vos me estás diciendo que lo que te gusta del online es que no tenés que salir de tu casa y que es cómodo. No que hay un mejor nivel de aprendizaje. No, sí hay mejor nivel de aprendizaje. Mentira. Te lo digo yo como profesor, que hace 2 años doy clases virtuales. No es el mismo nivel. Porque no es la misma dedicación, porque no es el mismo nivel de atención, porque nos falta vínculo. Porque hace 2 años que tengo alumnos conectados, no vinculados. Y mi grandísimo esfuerzo desde hace 2 años es tratar de romper el contacto y generar vínculos. ¿Lo logro? A veces sí, a veces no, pero hago todo lo posible, porque es la finalidad para que el proceso educativo sea mejor, perdón, sea de más calidad. ¿Sí? ¿Y eso qué implica de mi parte? Un agotamiento muy grande. Ah, pero profe, vos te levantás y ya al toque vas a la cocina y das la clase. No viajás, sí, ok. ¿Saben qué? Yo vivo, para quienes no son de Argentina o ni siquiera de Buenos Aires, yo soy de una ciudad que se llama Banfield. ¿Sí? Para ir a la Universidad de Palermo a dar clases yo tardo 1 hora 50 minutos. Hace 2 años que no tardo nada, tardo cero. ¿Qué prefiero yo, dar clases virtuales o presenciales? Imagínenlo. ¿Sí? Si uno va a hacer lo que le gusta y disfruta, nada es un esfuerzo. ¿Sí? Si a vos te gusta y disfrutás de la carrera, no es un esfuerzo ir a hacerlo presencial. También hay que tener en cuenta eso, ¿eh? Entonces, la comunicación asertiva implica esto. Y me hago cargo de lo que digo, ¿eh? Me dice Raúl, exactamente, un ejemplo, en muchos hogares no se hablan, se envían mensajes por el celular, una locura. Claro, claro, una locura. Antes me dicen coincido, no es lo mismo el aprendizaje virtual que el presencial. En ambos se aprenden, sí. El tema es cómo. En una casa nos andamos mandando mensajes. Es la anulación del otro como sujeto. Es estar solo. Es estar solo. El hijo que a vos te manda un mensaje diciendo, ¿ma está la comida? No te está preguntando, ¿ma está la comida? Te está dando un mensaje desesperado que te dice, estoy solo. Me estoy sintiendo solo. Ese es el mensaje. ¿Sí? Cuando alguien te responde en el WhatsApp porque lo vas a encontrar, no puedo, se me complicó, te está diciendo no tengo ganas de verte. Pero la respuesta políticamente correcta es esa. Se me complicó. Es nada, se me complicó. Hoy todos decimos se me complicó. Dice Cami. Sí, eso es muy cierto. Con mis hermanos, perdón, a pesar de estar en la misma casa, solo se comunican por el celu con memes. Claro. Voy a Freud básico. El meme es el uso de humor. El humor es la anulación de un sentimiento. Si vos tenés vergüenza o miedo de contar algo, decilo con humor. Es el ensayo de Freud sobre los chistes. ¿Sí? Cada vez que tenemos... ¿Por qué se creen que hay tantos chistes sobre sexo? Porque el sexo nos avergüenza, nos da pudor, nos inhibe. Y entonces todos boqueamos de sexo, memes sobre sexo, sí, parejas abiertas, y hablamos, y hablamos, y hablamos de sexo. Sí, porque sí, bla, bla. Y somos Tinder, expertos en Tinder y piloteamos todo el día.
y tenés 6 charlas a la vez, todo bárbaro, todo bárbaro. Pero tenés terror que de una relación sexual te pase algo. ¿Que te pase qué? ¿A qué le tenés miedo? Que me enferme, una ETS, no, que el otro me robe, o que resulte... No. ¿Sabes a lo que le tenés miedo? A enamorarte. Le tenés miedo al amor. Y entonces es mejor hacer chistes sobre sexo que hablar de amor, porque es grasa, es berreta. No, yo no busco el amor. Mejor tener 20 relaciones. Sí, porque soy mucho más banana con eso. Le tenés miedo al amor, amigo, amiga. ¿Por qué hablo de esta manera? Porque doy opiniones y porque trato de hacerlo de manera asertiva. ¿Sí? Quiero que entiendan qué es lo que ocurre cuando uno habla así. Se puede estar o no de acuerdo, pero lo que haces es, en primer lugar, hacer temblar las estructuras previas. Salimos de los mensajes prearmados. Dejo de ser un profe que dice siempre lo mismo y de la misma manera, previsible. Solo por ser honesto, asertivo. Y por buscar básicamente un vínculo en vez de contactos. Quiero llevarme muy bien con ustedes 29. No quiero tener 10.000 seguidores en esta charla. ¿Sí? Nos dice Cami. Sí, eso es muy cierto. Con mis hermanos... es lo que me decías recién de los memes. Perdón. Ya está. No sabía si había algo. Raúl nos dice. Justamente, la relación de amor entre las personas se terminaron. Hoy en día es nos vemos un rato y listo. Hoy en día es eso. Sí, hoy en día es eso. Pero eso no significa que el amor no sea el eje de nuestras vidas. Por miedo, por omisión, por valentía, por decisión o por lo que fuere. Es el eje de nuestras vidas y cómo nos posicionamos nosotros respecto del amor define las acciones que nosotros tomamos en ella. Le tenemos amor a nuestra propia. Por ejemplo, para no meterme en temas personales, por supuesto que no me corresponde. Hablando de la carrera, ¿le tengo amor a la profesión? Sí. Ok, si le tengo amor a la profesión, entonces ¿qué tengo que hacer? Tengo que ser honesto y sincero ante el cliente cuando presento la idea. Por ejemplo, lo que yo les decía, lo del influencer. Seamos asertivos, seamos honestos, seamos correctos, punto. No políticamente, correctos. Porque es la manera que mejor amor uno tributa a la profesión que estudió. Es desde el lugar más sólido, más sano, más honesto, en donde uno puede crear valor. Diciéndole al cliente, ¿vos querés eso? Yo te lo hago. No estás teniéndole amor a la profesión, estás teniéndole amor a la plata. El cliente me paga si me dice esto, si hago esto, le hago esto. Le tenés amor a la plata. Que es muy válido, pero asumilo. No le tenés amor a la profesión, le tenés amor a la plata. Entonces, ¿qué sos? Un mercenario, una mercenaria de la profesión. Hago lo que el cliente me pide. Fíjense cómo las comunicaciones interpersonales nos van poniendo y abriendo ventanas para decir dónde estamos parados en nuestra profesión y en la vida. De eso se trata, que nosotros sepamos interpretar estas cuestiones. ¿Sí? Este es, como les decía, otro de los puntos, ¿no? Busquemos vínculos y no contactos. Algo que yo quería charlar plenamente con ustedes. ¿Cuál es la otra manera que es importante de, de vincularnos, de generar una charla empática en virtud del otro? Lo que tengo que hacer cuando presento una idea es, lo pongo acá, estoy copiando un link, así que denme tiempito. Lo que tengo que hacer es usar las pantallas, sí, tengo que usar las pantallas, pero ¿cómo qué? Como primer paso para lograr una reunión. Entonces se los quiero poner aquí. A ver si puedo. Ahí va.
Bien. Las pantallas como primer paso para lograr una reunión. ¿Ok? Es importantísimo esto, ¿sí? Que tengamos en claro cómo utilizar las pantallas para lograr una reunión. No son nuestras enemigas las pantallas, las tenemos que saber utilizar. Y las tenemos que saber utilizar desde un lugar profesional, desde un lugar comunicacional. Decíamos, comunicación asertiva y vínculo, ¿sí? Entonces, yo quiero una reunión con alguien. Bien. ¿Qué necesito? Necesito, primero, identificarme con un problema, plantearle una solución a ese problema de manera no técnica ni específica, sino genérica, metafórica, y es a partir de allí en donde uno promueve la generación de una reunión personal. Es decir, pantallas como primera opción para generar una reunión personal. Y en la reunión personal hablas cara a cara de la idea, pero cara a cara, presencial. Traten siempre de que una idea no sea virtual, que la presenten, que la puedan defender, porque ahí es donde se verifica la mayor capacidad expresiva y expansiva de sus poderes, de sus condiciones discursivas para generar vínculo. ¿Sí? Esto que yo les he contado se llama básicamente elevator pitch. No sé si alguna vez escucharon hablar del elevator pitch. ¿Escucharon? ¿Sí, no? ¿Más o menos? No. Bien. ¿Qué es el elevator pitch? Acá vamos a hablar en términos ya más profesionales. Es la presentación, lo estoy escribiendo, de un problema una solución, lo voy escribiendo, ¿eh? La presentación de un problema, de una solución, ¿mediante qué? Mediante una comunicación breve y asertiva, metafórica, que sea fácilmente comprensible, con un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Generar, no un contacto, el contacto lo tenés con la videollamada o con el link, generar un vínculo profesional en este caso, ¿sí? Eso es lo que se llama elevator pitch. ¿Por qué se llama elevator pitch? Charla de ascensor, se le dice. Elevator, ¿no? Y pitch es un breve periodo de tiempo para convencerme, no, para interesarme en algún tema, para que alguien me interese en algún tema y tenga ganas de seguir viéndolo, para que me explique más acerca de ese tema. Es ahí cuando debe hacerse la comunicación formal, real, digamos, cara a cara. Les voy a dar un ejemplo de lo que es un elevator pitch y les va a quedar claramente entendido. Acá lo tengo. Aguanten, ¿eh? Ya estoy con ustedes. Pegamos. Esperen que pasen las propagandas estas. Ahí va. Perfecto. Acá está. Muy bien. Se los voy a presentar. Compartimos. Ahí está. Bien. En este momento tengo entendido que están viendo la pantalla, así que la voy a ampliar. Un elevator pitch. Una mujer en su casa. Cero preparación, ¿no? Vamos a ver. Esta es una manera de convencer a determinado público respecto de algo. Dura nada más que 2 minutos, ¿eh? 2 minutos. Es un mensaje de redes. Vamos a ver. Imagínate una idea. Estás a gusto, disfrutando del sol, del mar, de repente, el escenario, como en aquella película, te hunde, te arrastra, te golpea con todo lo que encuentras pasa, te cuesta respirar y estás agobiado y a punto de morirte. En esos segundos en que todo tu mundo se va al traste, es como te gustaría poder volar. Salir de la
de una montaña completa de desierto. En las empresas a veces ocurren imprevistos que se escapan al control de directivos empresarios. Un accidente, un incendio, un fallo humano. Cualquiera de estas situaciones se suele, y cuando toca tu puerta, tu sensación de que alguien te recibe la trabaja por todo como el tsunami de destrucción. ¿Qué pensarías si estuvieras seguro de que en tu empresa puedes no evitarlas, pero sí aislarlas, controlarlas y dirigirlas? Y que de ti, y solo de ti, dependa no permitir que el caos en una situación de crisis se apodere de tu negocio, abocándolo a una situación difícil de gestionar. Te ofrezco seguridad frente a la incertidumbre y organización frente al caos. ¿Cómo? En tres sencillos pasos. 1. Que todo tu personal sepa qué tiene que hacer ante una posible situación. 2. Preparar los recursos para actuar ante la opinión pública. 3. Informar. Pero no necesitas simplificarlo. Yo creo que el método que te ayudará a afrontar la comunicación de tu empresa en situaciones difíciles. De ti depende que tu negocio es libre de liberar información en tu situación. O sea, algo de papel que enviamos en la mañana. Aquí te dejo mi contacto. Bien. ¿Qué hizo esa señora? Nos vendió un programa de comunicación interna para gestión de crisis en empresas. ¿Sí? Claramente hizo eso. ¿Dónde andan? Los había perdido. Ahí está. Claramente hizo eso. Pero ¿cómo lo contó? Lo contó en contexto de lo que vivimos el año pasado. Pandemia, se me va todo al tacho, estoy en crisis, no sé cómo salir. Ella me puso como metáfora el avión que venía bien y de repente se va a pique, no sé para dónde salir, no sé cómo solucionar todo. Quiero que el avión aterrice, pero en un lugar seco, alto y que no se me vaya a pique. Bien, yo te puedo ayudar. Yo tengo estos 3 pasos. Yo sé cómo organizarlos. Llámame, tenemos una reunión y lo hablamos. Eso es lo que se llama un elevator pitch. ¿Sí? Se llama un pitch de venta digital. Duró 2 minutos. ¿Qué tuvo ese pitch? Comunicación asertiva. Fíjense el tono de la mujer. Nunca me gritó. Siempre estuvo segura de cómo habló. No dejó las frases por la mitad. Comunicación claramente asertiva. ¿Escucha al otro? Sí, trata de ponerse en el lugar del otro. ¿Qué sentirías tú si tal cosa? Decía la gallega. Bien, me pongo en el lugar del otro. O sea, genero vínculo. ¿Entienden la diferencia? Nosotros podemos utilizar lo digital, pero podemos utilizarlo para generar contacto o para generar vínculo. En este caso está armado para generar vínculo. No importa que tenga 3 millones de likes ese videíto. Seguramente tendrá 4, no importa. Pero seguramente ese videíto va a tener 10 o 15 clientes. Suficiente para que esa señora viva divino. Y lo hizo desde la cocina de su casa. No se entendió mucho lo que dijo. Ay, qué pena. Si les pasó a la mayoría, vamos a hacer lo siguiente. Porque no hay apuro, tranquilos. Siempre cuando hay problemas de cosa técnica, hago lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. Me voy a tomar, son 2 minutos, así que no hay ningún problema. Ahí les paso el link. Véanlo. Yo les doy 2 minutos más. Son 2 minutos, no pasa nada. Quienes lo escucharon bien, aguantamos 2 minutos y tomamos mate. 14, me ponen ok cuando ya lo hayan visto y lo escuchen bien. Escríbanme ok en el chat.
Ok, ya lo vieron Fabio, Pablo, Santiago. Vamos a esperar a los demás. Pamela, Raúl, Sara. Seguimos esperando, ya vamos varios. Pónganme todos ok cuando terminen, por favor. Bien, sigo esperando. Así respeto a todos y a todas con los tiempos. Bien, ok. Cami opina y dice que buen pitch. Bien. Esto que acabamos de ver, que en la primera lamentablemente no lo escucharon bien, bueno, ahora sí pudieron, es un elevator pitch. ¿Sí? 2 minutos. Una señora que me plantea una temática, me plantea una solución con un criterio de metáfora para decir, para definir lo que fue el año pasado en el mundo. Se vino todo a pique, no sabemos dónde estamos parados. Qué bueno sería que el avión pudiera aterrizar en zona firme y para eso se necesita esto, esto y esto. Llámame, nos contactamos, yo tengo la solución que puede ayudarte a desentrañar esto. En definitiva, ¿usó una pantalla? Sí, claro. Usó una pantalla. Las pantallas no son ni buenas ni malas, son un medio de comunicación. El problema es cuando a la pantalla la creemos un fin y la vaciamos de contenido. Aquí, a la pantalla la trabajamos como un medio. Entonces le damos contenido. ¿Para qué? Para crear vínculo. Si no le damos contenido a la pantalla, lo que generamos es contacto. Y entonces hacemos un challenge, hacemos un bailecito en TikTok y generamos contacto, pero vaciamos de contenido. Cuando le damos contenido, lo que interesamos es a menos personas, pero de manera profunda. Entonces generamos vínculo. ¿Cómo es la comunicación allí? Asertiva, en un tono de voz medio, relajado, donde decimos las cosas con certeza, no con tono dubitativo y dejando las cosas por la mitad. Y es ahí donde realmente uno se planta de igual a igual ante un posible cliente. Eso es honrar una profesión. Es tomar en serio la profesión para hacer cosas positivas con ellas. Es no ser un mercenario, es no hacer lo que hacen todos, es ir por otro lugar. Tienen claro esta mujer que sin encuentro previo cara a cara no tiene sentido ninguna compra de la idea. ¿Por qué? Porque debo verificarte, debo saber quién sos, debo saber qué opinás, qué pensás. ¿Me interesa tu plata? Claro que me interesa tu plata, pero no es solo lo único que me interesa. Por eso necesito el cara a cara. Y es muy interesante, es muy sólido que desde lo profesional uno no le tenga miedo a ese cara a cara. La mayoría hoy en día te manda el Genial y el PowerPoint, el Behance o un montón de programas de muestra de trabajos para que te compren una idea, pero no damos la cara. Ah, pasame el número de tu cuenta y yo a fin de mes te deposito. Digamos, como si fuéramos Metrogas y Mercado Pago. Somos personas. Somos personas. El vínculo es lo que hace la diferencia. Y eso es lo que debe trabajarse siempre. ¿Se entiende? A ver, digo esto a modo de cierre. ¿Por qué? Porque ya son, parece mentira, pero son 2:15 y tengo que ir cerrando la charla para que la gente de la UP prepare lo que viene después. ¿Sí? Yo en general siempre hago eso. Eh, Preguntas que quieran hacerme, dudas, consultas, opiniones que quieran dar, las escriben, las hablan. Estoy abierto. Charlemos. Tómense tu tiempo y piensen la pregunta que quieran. Háganla. ¿Cómo saber si se ha generado el vínculo? Te llaman.
llamado, contacto. Te deja los datos de contacto para que vos la llames. Eso es. No tenés que ser vos el insistente que busca al otro. Tenés que verificar el interés del otro porque para eso dejaste tu contacto. ¿Se entiende? Dejamos una arroba tal cosa y contactame si tenés ganas. Nunca obligás. Te abrís a que el que realmente está interesado demuestre su interés. ¿Cómo lo demuestra? Proponiendo hablar con vos. Y ahí es donde vos generás el vínculo. ¿Sí? ¿Cómo podríamos tratar con un cliente que tiene una comunicación agresiva? Ya que existe el dicho, el cliente siempre tiene la razón. Bueno, es el dicho de los comunicadores cobardes. El cliente siempre tiene la razón. Entonces vos vas a hacer siempre lo que diga el cliente. ¿Y para qué estudiaste? ¿Para hacer siempre lo que diga el cliente? No, no necesito estudiar. ¿Qué querés que haga? Te lo hago. No vas a tener un trato de uno a uno, de proveedor y de cliente. Vas a tener un trato de amo y esclavo. Entonces, ese cliente el día de mañana te decide pagar menos. ¿Y qué haces vos? O te quedás enojado o te vas. Pero es porque nunca supiste crear valor para que te lo reconozcan. ¿Se entiende? Si vos sabés crear valor, conseguís cada vez clientes de mejor calidad y menos caprichosos. Pero vos tenés que salir de ahí. Haciendo siempre lo que pide el cliente, te quedás en los clientes pedorros, en los agresivos. ¿Me entendés, Santi? No, Santi no me lo dijo esto. ¿Me lo dijo quién? Me lo dijo Cami, ¿sí? Santiago me dice, profe, ¿cómo se puede hacer para de a poco empezar a ir logrando una comunicación asertiva? Es una excelente pregunta. Grábate, habla en voz alta. Aunque suene loco, habla en voz alta y grábate. Y mirate, hacete una videollamada, hablate, mirate en el espejo, fíjate cómo actuás, cómo sos. Si vos nunca te ves reflejado, nunca sabés lo que estás transmitiendo. Entonces, ¿estamos en la etapa de la selfie? Bueno, ok. Grábate y a ver, habla. Proponete un tema y háblalo. Y no te sientas ridículo por hacerlo, ¿eh? Estás aprendiendo a incorporar capacidades interpersonales. ¿Se entiende? Me dice Pablo aquí, en un primer contacto, ¿qué tan efectivas pueden llegar a ser las entrevistas por plataformas virtuales? ¿Y cómo podemos maximizar la asertividad? Lo más efectivo en un contacto virtual es que haya lo más posible de esto que te mostré recién, voz a cara y hablando, y que haya lo menos posible de trabajos. O sea, si tenés que armar una carpeta de trabajo, mostrame 3 o 4. Ya, simples. Pero además, me acompañás con un videito que diga, hola, me llamo Daniel, tengo 54 años, se nota en la cara, pero lo más importante no son los años, tampoco la experiencia, porque podríamos decir que experiencia a los 54 tenemos todos, ¿no? Lo más importante que tengo, y a esta altura de la vida lo digo con orgullo, son las ganas. Sí, las ganas. Porque a los 54 pareciera que las únicas ganas que existen son o de tener mucha plata o de jubilarse, no de trabajar. Yo tengo ganas de laburar. ¿Y por qué tengo ganas de laburar? En primer lugar, porque es como me educaron y aparte he verificado que es la mejor manera de sentirme feliz en una retribución monetaria. A mí me gusta sentir que en base a lo que produzco recibo un reconocimiento. Y el reconocimiento no pasa nada más por la cantidad de guita que me des, que no sé cuál va a ser. Pero te digo que es absolutamente secundaria en el sentido de que yo laburo para vivir feliz. Y vivir feliz es, entre otras cosas, primero, ver a mi hija. Segundo, viajar. Tercero, trabajar de lo que me gusta.
si yo puedo disfrutar esta tercera etapa, este tercer, digamos, nivel de decisión, trabajar de lo que me gusta, voy a poder llevar a mi hija a viajar mucho más seguido. Y me vas a estar dando el mejor regalo que la vida me puede dar a los 54 años. Del trabajo, de lo que soy capaz de dar, de mi experiencia y de todo, acá te dejo mi celu, llamame o mandame mail, acá te dejo el mail, y mañana mismo estoy y charlamos. Me encanta la propuesta laboral y la deseo como loco, en el buen sentido y con buena vibra. Espero tu llamado. ¿Listo? ¿Se entiende? Fue una presentación virtual 2 minutos, ¿sí? ¿Busqué trabajo? Sí. Ah, pero tenés 54 años, sos viejo, ¿quién te va a contratar? Ta. Si me quedo en esa, bueno, pero yo tengo mucha experiencia, mirá todos los trabajos que ya hice. ¿Y cuál es la primera lectura de eso? Pero este chabón laburó para marcas recontra grosas y a nivel global. ¿Qué lo voy a contratar yo y darle 2 mangos? Ni en pedo. Y ahí me pierdo el laburo. Tengo que saber escuchar al otro. Y para escuchar al otro, voy ahí y lo escucho primero. Y que el otro me escuche a mí. ¿Se entiende? Ese es un poco el concepto, chicos, chicas. Nada, ¿les quedó medianamente claro con este ejemplo lo que quise decirles? ¿Cómo manejar las redes para vínculo asertivamente y no para contacto siendo políticamente correcto? Eso es. Me dice Rilari, mirá qué nombre raro, por lo menos acá. Profe, hemos hablado mucho del vínculo, pero ¿se sabe hasta dónde es bueno ese vínculo con un cliente? Pues a veces no está bueno, por supuesto. No, vínculo profesional, acá estamos hablando de eso. Vínculo profesional. Yo te cuento cosas de mi vida privada, por supuesto, porque tenés que saber a quién contratás. Ahora, no voy a ir a la reunión para hablarte de cómo se llama mi hija y cuáles son sus hobbies y cómo se llama el novio. No, un pedorro, ahí no entiendo nada. Contrataste a una persona, esta persona tiene estos sueños, ganas y necesidades. ¿Cómo las va a cumplir? Laburándote. Ok, nos juntamos, hablamos de laburo. Pero siempre en esos tonos asertivos. ¿Se entiende, Rilari? Jamás mezclemos. Jamás. ¿Ah? Me dice aquí, Raúl, le agradezco, estimado licenciado Gallego. Menos formalidad. Te agradezco, profe. Es mucho mejor. Te agradezco, profe, por una clase, no sé qué, por sus claros conceptos, se denota conocimientos, que los bajás a un vocablo normal, que es lo que deseo para todos. Muchas gracias por tu tiempo y respeto a las preguntas. Bendiciones. Saludos a ustedes, chicas, chicos, también para todos. Espero que haya sido de su agrado la charla. Como siempre les digo, yo tengo un Twitter personal en el que me siguen alumnos y exalumnos de la Universidad de Palermo, donde siempre estoy posteando cuestiones referidas a temas de comunicación y donde además me pueden consultar lo que tengan ganas, ¿sí? Así que bienvenido sea, estoy a disposición de ustedes para lo que necesiten. Les mando un abrazo grande, un beso y que tengan un excelente fin de semana, chicos. Besos, nos vemos. El Twitter lo había puesto ahí, Dani, te lo paso de vuelta. Por si no lo tienen y lo quieren usar. ¿Sí? Ahí está. ¿Ok? Me siguen en general alumnos y exalumnos de la Facu y de charlas y de todos lados. Ha sido un verdadero placer estar con ustedes, chicos. Nos vemos pronto. Hasta luego. Nos vemos.